Alumnos, nuevamente los saludo en el curso Teoría General de los Derechos Humanos en la Maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. La clase que les he preparado hoy es el Perú en el Sistema Interamericano de Protección y su aplicación en territorio nacional. Los documentos internacionales que tenemos que conocer, dentro de los principales están la Carta de la Organización de los Estados Americanos, ¿no es cierto?, que fue suscrita, dada en 1948 y sus sucesivas reformas, la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Tenemos como instrumentos fundamentales, básicos, que rigen el sistema regional de protección, al igual que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica de 1969, y sus protocolos adicionales sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y el Protocolo de San Salvador, que es 1988. Bien, ¿cuáles son las fechas en las que el Perú ha suscrito, ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos? El Perú firma la Convención Americana el 27 de julio de 1977, ratificando este instrumento el 7 de diciembre de 1978. El depósito legal lo realiza el 7 de agosto de 1978 ante la Secretaría General de la OEA, aceptando la competencia de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 21 de enero de 1981. A la fecha, el Perú tiene a cuenta 25 sentencias en contra. Dentro de estas sentencias, hace como un mes, la Corte Interamericana ha declarado cerrado uno de los casos, que es el caso Lori Berenson. La Constitución Política de 1993 reconoce, dentro de este marco universal y regional, garantizar el cumplimiento de estos tratados internacionales a través del título quinto de la Constitución Política del Estado, referente a las garantías constitucionales, que está establecido en el artículo 205. Es decir, en otros términos, lo que establece es que, agotada la vía interna, cualquier ciudadano que considere que ha sido lesionado en un derecho fundamental reconocido dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos puede optar por la vía de protección que establece y que regula el sistema interamericano a través de estos dos órganos, que son tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la Constitución Política lo que reconoce es que los tratados celebrados por el Estado peruano y en vigor forman parte del derecho nacional. Son de cumplimiento erga omnes, obligatorio, razón por la cual el Estado peruano está obligado a cumplir todos aquellos tratados en materia de derechos humanos que haya suscrito y ratificado. Es importante establecer que, teniendo esta obligación, el Estado peruano no solamente se obliga al cumplimiento de los tratados, sino a su implementación, y en caso de que exista una sentencia en contra, el Estado tiene la obligación de cumplir esta sentencia supranacional en los términos que éste establece, reparando a las víctimas tanto en el daño material como inmaterial. ¿Cuáles son los criterios utilizados para determinar la competencia tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana? Según el artículo 31 de la Convención de Viena, un tratado debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse en los términos que este Estado haya firmado y ratificado. Es decir, tendrá que tener en cuenta cuál es el objeto y el fin de este tratado.
Para ello existe una resolución de la Asamblea General en la que se ha precisado la unicidad del sistema interamericano y la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Los argumentos, ¿cuáles son estos argumentos de los peticionarios que tienen que utilizar para lograr llegar al sistema interamericano? Tendrán que establecer que el determinado Estado vulneró un derecho fundamental que estaba contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, este es uno de los principales argumentos que deben de utilizar los peticionarios. Es importante también resaltar que tenemos diferentes casos a nivel del sistema interamericano y cada uno de estos tiene un aspecto jurídico y procesal totalmente distinto. Dentro del proceso internacional está vigente siempre la idea de lograr una solución amistosa. Siempre va a haber esa vía que va a acompañar desde la etapa inicial del proceso a nivel de la Comisión Interamericana hasta el final que pueda ser una determinada sentencia, siempre y cuando esta solución amistosa no genere la vulneración de otros derechos. Es decir, tendrá que ser una solución amistosa si es a nivel de la Comisión Interamericana, tendrá que estar convalidada por la Comisión Interamericana, y si ésta se diera a nivel de un determinado acuerdo en sede nacional, cuando esté judicializada a nivel de la Corte Interamericana, tendrá que ser homologada por la Corte. Bien, toda suscripción de cualquier acuerdo de solución amistosa tendrá que ser firmada y confirmada dentro de una resolución suprema que emita cualquier Estado. ¿Ok? ¿Qué se tiene a nivel interno? Es importante establecer que dentro de todo Estado existe una ley nacional que va a ejecutar, ¿no es cierto?, el cumplimiento de estas sentencias internacionales. Es decir, una vez emitida la sentencia supranacional, tendrá que haber un camino, una ley específica para que en vía de ejecución supranacional esta sentencia tenga cumplimiento de carácter urgente dentro del determinado Estado. A nivel del Estado peruano existe una Procuraduría, que es la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, la que se encarga de la defensa del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sus siglas se llaman la PES, ¿no? Procuraduría Pública Especializada Supranacional, que esta Procuraduría está en base a las disposiciones del Decreto Legislativo número 1068 y su reglamento. El camino es, una vez que se notifica al Estado peruano, la Corte tendrá que poner en conocimiento del fallo, de la sentencia, a la Embajada de Perú en la sede de Costa Rica. Desde esa fecha corre el plazo para el cumplimiento de esta sentencia internacional en territorio nacional. Ahora, es importante, cuando la Comisión también notifica al Estado, esta Comisión tendrá que notificar, ¿no es cierto?, a la Embajada del Perú en Washington. También dentro de estos dos supuestos, ya sea a nivel de la Comisión o a nivel de la Corte, va a correr el plazo para el cumplimiento desde la fecha de la notificación a la sede de la Embajada en estos dos países, tanto en San José de Costa Rica, como en Washington, Estados Unidos, que es sede de la Comisión Interamericana.